Muy bienvenidos a esta nueva clase virtual del Seminario de Teología Pastoral Práctica, materia Teología del Pacto. Estamos aquí con Lucas, introduciéndonos cada vez más profundamente en esta teología que tiene sus raíces, como ya comentamos en la Reforma Protestante, y realmente apasionante. Así es, bendiciones a todos. Y como veníamos viendo en los videos anteriores, veníamos charlando acerca de lo que Dios había determinado en la eternidad. Habíamos hablado que en la eternidad había surgido un pacto eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que habían decidido allí soberanamente en el seno de la Trinidad un pacto de redención para la salvación del hombre y para su propia gloria, y que también había establecido los medios, los recursos y la forma de cómo lo iba a llevar adelante a este plan de redención. Y esto estaba contenido, dijimos, dentro del decreto eterno. Y todo esto surgió y surge en la eternidad. Y hoy nos vamos a adentrar en el tiempo, en el cronos, ¿sí? Donde vemos que se comienza a ejecutar lo que Dios había determinado en la eternidad. Y lo que vamos a ver hoy va a ser acerca de lo que ya hablamos en la clase anterior, del plan eterno, este plan eterno que Dios ejecutaba allí su decreto eterno. Dios llevaba adelante lo que Él había determinado en la eternidad. Y este plan eterno que nosotros podemos ver a través de la Escritura y que podemos ser testigos a lo largo de toda la historia de la humanidad, es que Dios administra este plan eterno por medio de dos pactos. Es el pacto de obras y el pacto de gracia. Y hoy vamos a adentrarnos a desarrollar el pacto de obras. Y para comenzar, lo primero tenemos que saber qué es el pacto de obras, por dónde surge, por qué se llama así. Bien, Dios ha de acercarse al hombre, como ya lo dijimos, ha de acercarse al hombre proponiendo las condiciones para que esa relación sea satisfactoria a él, a quien debemos satisfacer su santidad, su justicia, su misericordia. No podemos manchar el nombre del Señor, así que Él se asegura de acercarse al hombre porque somos el objeto del amor de Dios, somos aquellos a quienes Dios ha elegido para amar, nos creó y nos creó para que nosotros gozáramos y disfrutáramos eternamente de su presencia y de todos sus bienes, pero Él ha de determinar la manera cómo esta relación ha de llevarse adelante. Habíamos hablado del pacto como instrumento entonces para esta vinculación, porque el pacto vincula a dos partes y establece compromisos mutuos y también beneficios, bueno, todo lo que hablamos de las promesas, las amenazas, que el pacto es un instrumento adecuado y lo vemos allí plasmado en la Escritura. Y entonces, introduciéndonos en el tiempo, Dios ha de acercarse al hombre, porque el hombre no puede acercarse a Dios. Para nosotros Dios es inaccesible e inalcanzable, aún para Adán en su estado de justicia original. Dios era inalcanzable. Dios no hubiera sabido nunca, perdón, Adán no hubiera sabido nunca acerca de la existencia de Dios, a menos que Dios mismo se acercara a él, y lo hizo estableciendo entonces con Adán, allí nuestros primeros padres en el jardín de Edén, un vínculo, una relación, pero a través de un pacto. Este pacto se llama pacto de obras porque, vamos a estar viéndolo, la condición esencial para que Adán pudiera adquirir la recompensa, o mejor dicho, pudiera disfrutar la recompensa de este pacto, era una obra. Adán tenía que hacer algo. Y este algo, bueno, es lo que vamos a estar viendo, era lo requerido como obra, era su perfecta obediencia. Pero una perfecta obediencia que era solicitada, demandada por Dios en una perfecta justicia de Adán. Por eso pacto de obras, porque está se sostenía, el cumplimiento de este pacto dependía de que Adán hiciera algo. Ese algo es esta obra que Dios le demandaba. Así es, entonces vemos que allí en la creación, allí en Génesis, cuando Dios crea, si bien todos entendemos que el hombre fue creado para conocer a Dios, para disfrutar de su presencia, que era lo que él podía experimentar allí en el jardín del Edén, vemos que no fue puesto porque sí en ese lugar, no lo puso Dios para que estuviera vacacionando, para que viviera su vida, para que hiciera lo que quiera, para que
disfrutara de todo lo que el Edén podía ofrecerle, sino que vemos que Dios allí en su palabra, Él le pone un propósito al hombre. Él dice, Él le revela cuál es la misión por la cual había sido creado, así como fuimos creados cada uno de nosotros. Nadie, y esto lo creemos y lo predicamos siempre, nadie nació de casualidad, nadie vino por la cigüeña, nadie vino por voluntad humana. Todos fuimos creados por voluntad de Dios, por voluntad divina, y desde el inicio Dios determinó un propósito sobre todo hombre, y este propósito es el que vemos en el pacto de obras. ¿Es así? Así es. En la creación, allí vemos en Génesis cómo Dios dice hagamos, ¿no? Este hagamos pone a Dios y revela a Dios como nuestro creador, pero también revela un acuerdo, este acuerdo en el seno de la Trinidad, que nuestra creación no es un accidente, hay un acuerdo divino, hubo un acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para crear al hombre. Este hagamos es lo que certifica esto, lo que revela este acuerdo divino para nuestra creación. Y como Dios no hace nada sin un propósito y no hace nada fuera de su propósito, su único propósito, que es su propia gloria, este hagamos también nos revela que fuimos hechos para su gloria. Amén. Que Dios, cuando nos crea y dice hagamos, pero hagamos para mi propia gloria, ¿no? Eso es lo que nos revela ese versículo tan extraordinario cuando el Señor dice hagamos al hombre, ¿no? Revela ese propósito, pone a Dios como nuestro creador, y nos pone a nosotros como el especial objeto del amor de Dios. Nos pone a nosotros, vemos que Dios ha creado todas las cosas, crea al hombre, pero lo crea distinto a todos los demás seres. No vemos a Dios diciendo, bueno, hágase el hombre, sino hagamos. Y ese hagamos pone al hombre como el especial objeto del amor de Dios, de la dedicación de Dios, porque este objeto de su amor iba a estar dedicado a Él, iba a ser un especial tesoro para Él, dedicado, ¿no?, para que pudiera disfrutar y gozar de la presencia del Señor. Por eso nos hace a su imagen, conforme a su semejanza, para que nosotros pudiésemos también estar capacitados, tener la capacidad para relacionarnos, vincularnos con Dios. Esto nos pone a nosotros, es cierto, no somos un accidente, no venimos de una explosión cósmica, sino que nuestro Creador, en su sabiduría infinita, en su amor eterno, nos ha pensado, nos ha creado, y cada uno de los que han estado, estamos y estarán en esta tierra, somos ese especial objeto del amor de Dios, creados para su gloria. Así es, fuimos creados para su gloria, ese es nuestro propósito, este es nuestro fin aquí en la tierra, pero vemos que sobre Adán, sobre este varón, si podríamos llamarle perfecto de alguna manera, pero estaba mejor capacitado que nosotros para responder a Dios positivamente, creado en ese estado de justicia original, donde él podía discernir entre el bien y el mal, y podía todavía allí, antes de la caída, podía elegir el bien. Vemos que Dios le puso un mandamiento por medio de su palabra. Ahí vemos justamente los elementos de un pacto, ¿no? Dios obra su palabra, ¿no? Trae su palabra, pone al hombre, lo crea e inmediatamente lo pone bajo su palabra. Nosotros estamos bajo la palabra de Dios, estamos en la demanda de obedecer esta palabra. Entonces Adán fue creado con todas las capacidades para responder positivamente a ese mandato de Dios. Justicia original o integridad original, depende cómo el autor que puedan encontrarlo. Justicia original significa que el hombre, no había mancha en el hombre, ¿sí? Acá hay que diferenciar entre inocencia, ¿no?, inocencia original y justicia original. Preferimos justicia original, y la teología del pacto propone justamente esta mejor distinción para entender cómo era el hombre, cómo era Adán allí en el jardín de Edén. Justicia original significa que él fue creado en completa rectitud. En completa rectitud, no había mancha, no había culpa. Él estaba totalmente capacitado, libre para tomar buenas decisiones. Dios se le presenta a Adán como su bien supremo, como aquel
a quien él debía alcanzar, como aquel bajo el cual él debía vivir, aquel que era el único que podía darle toda bienaventuranza y felicidad. Lo creó como ser responsable, es decir, que con la capacidad para asumir las consecuencias de sus decisiones. Libertad para tomar decisiones y también responsabilidad para asumir las consecuencias de esas decisiones. Así que así fue creado Adán y Dios le pone un mandamiento. Lo pone allí en el jardín de Edén, le da instrucciones, bueno, va a señorear, va a administrar todos los bienes que yo pongo bajo su mano, él va a reunir todas las cosas bajo su mano para mi gloria, ¿no? Porque entendemos que en ese hagamos estaba ese propósito siempre allí, el hagamos para la gloria, para su propia gloria, así que el hombre debía servir a Dios de esta manera, y lo pone inmediatamente allí en el jardín de Edén en las mejores condiciones posibles. El hombre justo, sin mancha, sin pecado, el mejor de nosotros, bueno y bueno en gran manera, allí estaba, y Dios lo coloca bajo un mandamiento. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque ciertamente el día que de él comas morirás. Le da un mandamiento y lo pone bajo la obligación de la obediencia. Adán debía responder positivamente a ese mandamiento. ¿Cómo? Obedeciéndolo. Y obedeciéndolo de una manera perfecta, con su perfecta justicia, con integridad, sin duda, sin dudar, por amor a Dios, para la gloria de Dios. Debía responder a partir de esa capacidad que él tenía adecuadamente a Dios para satisfacer la demanda de Dios, porque la demanda de obediencia de Dios, cuando Dios nos demanda obediencia, y eso lo vemos, ¿cómo vemos cuál es la obediencia que agrada a Dios? Bueno, lo vemos en Jesucristo. En Jesucristo vemos la perfecta obediencia, esa perfecta obediencia que Adán no tuvo. La perfecta obediencia es responder en propia justicia, pero no de cualquier manera, no a regañadientes, no quejándose, no buscando un beneficio propio, no buscando a ver qué gano yo. No, la obediencia que Dios le estaba demandando a Adán era una perfecta obediencia por amor a Dios, para la gloria de Dios, con confianza, total confianza en la palabra de Dios. Y de esa manera, si él respondía a Dios de esa manera, obedeciendo de esa manera, iba a ser recompensado con la promesa, ¿no? La promesa que está allí implícita en el pacto de obras, que es la vida. O sea, ciertamente morirás, era el castigo. ¿Cuál era la recompensa? La recompensa está implícita en ese pacto que Dios hizo con Adán, en que Adán iba a alcanzar un estado por encima de la muerte. Iba a ser inalcanzable para la muerte. Dios iba a recompensar la obediencia de Adán, colocando a Adán por encima del poder de la muerte en un estado donde ya no iba a morir, es decir, vida eterna. ¿Sí? La vida eterna, en definitiva, siempre es la recompensa de Dios a la obediencia perfecta. Así es, entonces vemos que junto con el mandamiento que Dios da a Adán, por el cual él debía caminar, él debía obedecer, y esta, como usted bien dijo, esta obediencia que no era solamente superficial, no era solamente por una obligación impuesta, un deber que él tenía, sino también Dios demandaba una acción del corazón, una voluntad a someterse a Dios, a elegirlo a Dios, a reconocer que Dios es su bien supremo, que no había nada para él fuera de Dios. Entonces vemos que además de este mandamiento, Dios en el mismo versículo pone la condición, que era la obediencia, dijimos, perfecta, en justicia perfecta. Vemos también la promesa de vida, pero también el castigo por no obedecer, el castigo, porque no es que Dios, Dios está dando una opción, no vemos que Dios dice, mirá, como muchas veces hoy lamentablemente ofrecemos el Evangelio, mirá, probá con Dios y te va a ir mejor, y no es así. Lamentablemente aquellos que no responden al Evangelio, aquellos que no responden al mandamiento, como le pasó a Adán, caen o quedan bajo condenación, y vemos que este Adán, por no responder positivamente, por no obedecer a Dios, por haber
prestado atención, ha oído de la serpiente, de lo que le había mentido, fue destituido, vemos, de la gloria de Dios. Se hizo acreedor al castigo, ¿no? Así El castigo por la desobediencia es la muerte. Ese pacto de obra, ¿por qué es tan importante ese pacto de obras? Porque en Adán estábamos nosotros. Adán era nuestra cabeza, nuestro representante. Lo que él consiguiera, nosotros lo íbamos a recibir. Toda la humanidad estaba en los lomos de Adán. Toda la humanidad. Todos nosotros, vos, nosotros, estábamos allí, en Adán. Lo que Adán consiguiera, nosotros lo íbamos a recibir. Bien, Adán, ¿qué consiguió? Consiguió el castigo. Por eso en Adán todos mueren. La importancia de este pacto es que este pacto está definiendo, determinando las condiciones que el hombre debe cumplir para satisfacer a Dios. ¿Qué es lo que satisface a Dios? ¿La mera obediencia? Simplemente, bueno, listo, yo más o menos cumplo los mandamientos. No, Dios está demandando una obediencia perfecta en perfecta justicia. Y esa perfecta justicia solamente puede ser dada en amor, en un amor incondicional, en una entrega incondicional, en una confianza plena, en una certeza plena, en un deseo por la gloria de Dios. Cuando nosotros estamos hoy día, ¿no? Ya en nuestra naturaleza caída, pretendiendo obedecer a Dios de una manera distinta, simplemente obedecer para tal vez quedar bien delante de la gente y no pensando en la gloria de Dios, estamos demostrando, estamos en la misma situación que Adán. Lo que Dios estaba esperando no era simplemente que Adán pasara, o lo que Dios estaba esperando no era que Adán pasara toda su vida allí plácidamente en el jardín sin hacer nada, sino que positivamente respondiera a Dios tal como Dios demandaba que respondiera. Estaba en las condiciones para hacerlo. Cuando escucha la voz de la serpiente, mueve su corazón mueve su fidelidad y traspasa su fidelidad de Dios a la serpiente. O sea, esto es algo que es aborrecible. Adulterio. Eso se llama adulterio, cuando yo tengo que ser fiel a alguien que me está dando todo, que me está dando su amor y debo responder en amor, pero introduzco a alguien más o un tercero en esta relación, cometo adulterio. Y Adán, en vez de responder positivamente a la voz de Dios, respondió positivamente a la voz de la serpiente. Y eso, por supuesto, le fue contado por pecado. Transgredió el mandamiento. No solamente desobedeció el mandamiento de Dios, sino que se contaminó a sí mismo, porque introdujo justamente el pecado, y por el pecado la muerte. Así que vemos que en este pacto de obras estaba decidiendo nuestro futuro eterno. Adán falló y con él caímos todos. Así es, y muchas veces muchos se ponen a pensar y dicen, che, pero tan grave fue, tan severo puede ser Dios en castigar a Adán y hasta el día de hoy, cuántas generaciones, cuántos hombres han pasado a lo largo de toda la humanidad, tan grave pudo haber sido para Dios que a Adán le fallara así, porque no solamente vemos la inclinación del hombre siempre hacia el mal, aún desde sus inicios, sino también nos revela algo más grande todavía, porque es grande el pecado, es grande la maldad, no lo negamos, es grande el orgullo del hombre que se quiere creer autosuficiente y vivir independientemente de Dios, pero hay algo más grande que todo eso y esa es la santidad de Dios, este Dios santo, santo, santo como lo revela su palabra. Exacto, uno dice, ¿será que, por qué Dios, no, qué severo que fue Dios? Y algunos, inclusive dentro del ámbito cristiano, llegan a acusar a Dios de injusto, porque dicen, no, fue demasiado severo, como un pequeño pecado, una mentirita simplemente, y ya Dios se ofendió tanto y va a traer este castigo enorme, no solamente a Adán, porque en Adán a toda la humanidad, a todos los hombres que hemos caído juntamente ahí con Adán. Justamente la gravedad del castigo indica la grandeza de la santidad de Dios. Dios es santo. Nosotros no podemos comprender la gravedad del pecado hasta que conocemos la santidad de Dios.
nunca vamos a dimensionar adecuadamente la enormidad de lo feo, aborrecible, abominable que es el pecado hasta que conozcamos la santidad de Dios. Cuando vislumbramos la santidad de Dios, como allí Isaías tuvo esa visión delante de Dios, el hombre más justo de su tiempo, más perfecto de su tiempo, más amante de Dios de su tiempo, intachable. Sin embargo, cuando tuvo esa visión de Dios y contempló la santidad de Dios, prefirió morirse. Pidió morirse, ¿sí? Porque se vio a sí mismo inmundo. Se vio a sí mismo que él no podía, no era digno de estar ahí, no podía estar ahí delante de este Dios santo. Adán, ¿por qué es tan grave? Adán veía cara a cara a Dios. Adán conocía la santidad de Dios, no era ignorante. Nosotros tenemos nuestros ojos ahora cegados a esa presencia inmediata de Dios, pero Adán lo veía cara a cara, caminaba con Dios, hablaba con Dios, Dios hablaba con él, conocía la santidad de Dios, conocía la justicia de Dios, conocía la soberanía de Dios, el poder creador de Dios, lo veía cara a cara. Él no podía aducir inocencia, ignorancia. Él no podía ni siquiera aducir incredulidad porque sus ojos lo veían. No podía aducir, no podía justificarse. No podía justificarse, no hay justificación posible para el pecado cuando empezamos a conocer la santidad de Dios. Cuando entendemos que Dios es santo, entonces nunca vamos a minimizar el pecado por pequeñísimo que sea, porque el Espíritu Santo tampoco lo pasa por alto en nuestras vidas. Nos señala el pecado día a día, porque ningún pecado es chico para Dios. Él es demasiado limpio de ojos para ver. O sea, los cielos de los cielos no son demasiado limpios para Él. Los ángeles no son demasiado limpios para Él. Bueno, Adán sabía todo esto. Y aún así, desobedeció a Dios, dijo, no te necesito, voy a hacer la mía. Voy a escuchar a la serpiente, me parece que su propuesta es mejor. Y sigue siendo la respuesta de muchos hoy, de nosotros. No te necesitamos, Dios, queremos hacer la nuestra. Pero resulta que esto también nace de una raíz que está arraigada, valga la redundancia, en nuestros corazones, por esa caída que hubo allí en el inicio de Adán. Vemos que él recibió el castigo, junto con él fuimos todos condenados. Entonces, dentro de la voluntad de Dios y en este pacto de obras, parece ser que si este varón, que era el mejor de todos, no pudo cumplirlo, ¿cómo es posible hoy para el hombre? ¿Quién pudiera hoy cumplir ese pacto de obras? ¿Cómo está ese pacto de obras hoy? ¿Está vigente? ¿Está abrogado? ¿Fue cumplido? ¿Dios lo sigue demandando? ¿Dios está esperando que alguien lo cumpla? ¿Dios lo canceló? Dijo, bueno, ya está, me di cuenta que es imposible para el hombre, borrón y cuenta nueva, como decimos nosotros. ¿Qué pasó? Bien, ahí está. Cuando entendemos estas cosas, no cabe más que desesperarnos, ¿no? De que entrar en una saludable desesperación santa, pongámoslo así, cuando entendemos estas cosas. Adán era el mejor de nosotros, Adán pecó y cuando pecó, toda su naturaleza fue corrompida, toda su naturaleza fue contaminada por el pecado. No es que él permaneció siendo justo, él perdió la justicia original. Esa justicia original con la cual él había sido creado, esa bondad era bueno y bueno en gran manera, como el mismo Señor, el mismo Dios lo dice allí al final de la creación. Él perdió eso, perdió su justicia, contaminó toda su naturaleza humana de raíz, una corrupción radical. No es que el hombre a partir de ahí comenzó a hacer todo lo malo que pudiera hacer, pero ya no pudo hacer ningún bien que Dios pudiese considerar meritorio. Nada que el hombre haga en nuestra condición pecaminosa o luego de la caída puede ser aprobado por Dios porque lleva en sí mismo la mancha del pecado. Toda nuestra naturaleza fue contaminada. Nuestra voluntad, nuestra libertad, nuestros deseos, nos inclinamos al mal, nuestros pensamientos, todo fue contaminado por el pecado. Estamos corrompidos totalmente, ya no podemos satisfacer a Dios, quedamos en una situación desesperante porque el pacto de obra sigue vigente. Dios sigue demandando una obediencia perfecta para perfecta justicia, o una obediencia perfecta en perfecta justicia para hacerse acreedor a la recompensa.
En tanto alguien no obedezca perfectamente, en perfecta justicia, nadie va a recibir vida. Todos estamos condenados a muerte. En esto, el pacto de obras, Dios sigue tratando a la humanidad bajo los preceptos de este pacto de obras. Sigue demandando perfecta obediencia, pero nadie puede ofrecerle perfecta obediencia. Así que estamos todos condenados porque estamos bajo el castigo. Y el castigo del pecado es la muerte. ¿Sí? Así que la situación es desesperante porque no importa que alguien crea o no crea. El pacto lo hizo Dios con el hombre y ha puesto a toda la humanidad. En Adán puso a toda la humanidad bajo este pacto. No importa si creen o no creen. No importa si son de China, de Japón, de Argentina o de Chile o que viven en un iglú en Groenlandia. Todo ser humano está bajo el pacto de obra y Dios demanda el cumplimiento de ese pacto de obras y trata al hombre conforme a las demandas de ese pacto de obras. Sigue demandando obediencia y ha dado suficientes evidencias de su poder, de su presencia, de su santidad a través de la creación para que el hombre responda, le busque si de alguna manera pudiese encontrarlo. Y responda y entienda su situación que es desesperante y es desesperada delante de Dios porque ya no podemos darle esa obediencia que Él demanda. Así que estamos condenados. Así es, entonces vemos que para el hombre en sus fuerzas, en su voluntad, en sus méritos, no hay respuesta. La respuesta se halla únicamente en Dios y lo vamos a ver en el siguiente video. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga.